Buenos días, muchas gracias por la invitación para estar aquí y contar de qué va nuestra empresa y cuál es nuestro proyecto. Yo creo que ya ha sido la segunda o tercera vez que estamos aquí y esta es una iniciativa muy importante para todas las empresas que estamos cotizadas en este mercado, porque una de las variables claves es la comunicación, precisamente, y la necesidad de tener que transmitir a inversores y al mundo que hay alrededor del financiero cuál es la situación y el proyecto de cada uno de nosotros. Somos una compañía, como comentaba Pedro ahora, en el que básicamente hacemos dos tipos de servicios. Una relacionada con comunicación corporativa, lo que llamamos Corporate Affairs, y otra con marketing. Como decía, realmente esto es una división casi más interna que externa, porque nosotros en realidad pensamos que lo relevante es una oferta integrada, ¿no? El que tengamos varias líneas de servicios en lo que llamamos Corporate Affairs, como temas relacionados con reputación, con comunicación financiera, con crisis y riesgo, o con talento o Public Affairs, y en marketing que hagamos temas relacionados con creatividad, con marketing digital o con contenidos. Realmente es una división un poco ficticia de carácter interno, ¿no? Para organizarnos, pero de carácter externo para nosotros realmente lo relevante es que el cliente tiene un problema, tiene un challenge en su momento de ciclo de vida como empresa y nosotros, con el tipo de servicio que damos, intentamos ayudar a resolver ese problema, ¿no? Lo que llamamos normalmente son momentos muy relevantes en la vida de una compañía relacionados con lanzamiento de un producto, una adquisición o el caso más obvio, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho recientemente en el proceso de la OPA del BBVA al Sabadell, ¿no? Donde hemos estado asesorando al Banco Sabadell durante estos 18 meses en un proceso que era mucho más que comunicación y lo que tradicionalmente era PR, ¿no? Realmente ha sido un servicio integrado en el que ha habido cuestiones de datos, cuestiones de marketing, es decir, era ese momento de la verdad para el cliente en el que realmente ha habido un trabajo mucho más integrado, una oferta mucho más integrada. Empezamos hace 30 años. Desde hace 30 años nuestro fundador, José Antonio Llorente, tuvo la idea de crear una empresa de servicios muy al estilo de las empresas anglosajonas y desde entonces pues ha sido un proyecto en el que el crecimiento ha sido la base de nuestra propuesta para nuestros accionistas, ¿no? Ya en el 2015 se dio entrada a un fondo de private equity, en ese momento un fondo francés, MBO Partners, y 5 años después pues pensamos, cuando llegó el momento de la sustitución de este fondo, pensamos cuáles eran las alternativas. Estuvimos trabajando con algunos otros fondos y pensamos en la alternativa del mercado y finalmente decidimos ir al mercado, ¿no? Desde entonces, desde ese comienzo hace 30 años que acabamos de celebrar, justo hace 10 días hicimos la celebración de nuestro 30 aniversario, pues nos hemos convertido en una de las 35 primeras empresas del mundo en servicios de comunicación corporativa, ¿no? Con presencia, ahora veremos un poco los datos, en 13 países, ¿no? Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes, ¿no? Con sus objetivos empresariales y con el impacto que cada uno de ellos tienen en la sociedad para conseguir incrementar su prestigio, ¿no?
Esto es un poco nuestra huella y algunos de los principales números. Estamos, como decía antes, en 13 países. Somos, antes Pedro ha dicho casi 1.400, pero no, realmente somos ahora mismo como unos 1.230 empleados, es decir, 150 menos que hace solo unos meses. Esto viene como consecuencia de uno de los procesos que está cambiando el sector, pero no solo el nuestro, sino muchos de los sectores relacionados con servicios, que es la inteligencia artificial, de tal manera que podemos ser mucho más eficientes con menos gente, ¿no? Esto hablaremos luego quizá un poquito más. Estábamos cotizados desde el 2021, tenemos unos ingresos ahora mismo de unos 93 millones de euros en ingresos netos. Para nosotros es muy importante la diferencia entre el ingreso bruto y el ingreso neto. En el ingreso bruto, que es lo que aparece normalmente en la cuenta de resultados, en lo que se publica, se tiene en cuenta el trabajo de inversión que hacemos para nuestros clientes, pues, por ejemplo, en una campaña de comunicación, en una campaña de publicidad, pero realmente lo relevante para nosotros es cuál es el ingreso neto, ¿no? La diferencia entre ese ingreso que se factura al cliente y lo que realmente es ingreso para nosotros y no tiene que ver con servicios prestados por terceros, ¿no? Estamos, ahora mismo nuestra estructura es un poco diferente al de otras compañías que están cotizadas, porque nosotros venimos de ser un partnership y eso tiene una cierta influencia en nuestra gobernanza y en cómo enfocamos las cosas, ¿no? Realmente, aunque nuestro accionariado, como se puede ver en la información en el mercado, está compuesto básicamente por inversores o accionistas individuales, hay una parte significativa, aproximadamente algo más de un tercio, que pertenece a los propios socios operativos de la compañía, es decir, a los que dirigen el negocio como consecuencia de esa historia de venir de ser un partnership, ¿no? Ahora mismo hay como aproximadamente unos 32 o 33 socios, de los que 2/3 son socios a nivel de la holding. Y luego hay aproximadamente un tercio que son socios a niveles de 3 sociedades que hemos ido comprando en los últimos años y de la que estos socios siguen siendo accionistas. El 50% de las posiciones de gestión, de management, son mujeres. También hablaremos de esto un poco más tarde, porque este es uno de nuestros compromisos. Tenemos un consejo de administración que ahora hablaremos un poco más porque lo hemos ampliado y hemos incorporado a algunas personas de cierta relevancia. Ahora mismo somos aunque ahí pone 1.274, somos 1.230 personas. Esas 1.200 personas son de 20 nacionalidades, de los que 900 aproximadamente son equipo en el desarrollo del negocio de las 2 áreas principales. Y luego el resto son prácticamente equipos de staff, secretarios, etc. Una de las variables clave para nosotros es ser una sociedad en el que la inclusión y la diversidad es un driver fundamental. El 62% de los empleados son mujeres y el 50% del equipo directivo son mujeres, y en el Consejo hay una presencia también del 50% de mujeres. Estamos certificados como uno de los mejores sitios para poder trabajar. Y estas son nuestras cifras del primer semestre de este año, que se publicaron la semana pasada, en la que nuestros ingresos brutos están en aproximadamente 65 millones de euros
y nuestros ingresos netos en 46. Esta es la diferencia de lo que hablaba antes entre esos gastos o inversión que hacemos por cuenta de los clientes, pero que lo relevante para nosotros es esa cifra de los 46 millones de euros. En la que hemos tenido un crecimiento de aproximadamente un 6% con respecto al primer semestre del año pasado, con casi 8 millones de EBITDA y un crecimiento de aproximadamente el 15% con respecto al año pasado y 6 millones de beneficio neto, con una deuda neta de en torno a algo menos de 2 veces EBITDA, ¿no? La fórmula de cálculo de la deuda neta depende un poco. Nosotros aquí estamos considerando básicamente solo lo que es la deuda financiera, la deuda bancaria, pero en algunos de los cálculos que se hacen por analistas pues se incluyen otros conceptos que aquí, por ejemplo, no se están teniendo en cuenta, como las implicaciones que tiene la NIF 16, ¿no? Que es lo que tiene que ver con los gastos de arrendamientos y por ejemplo, también los pagos entre comillas comprometidos con las adquisiciones, que realmente a cierre de junio del 2025 son prácticamente inexistentes, porque quedaron resueltos con el acuerdo que hicimos en junio de la compra del 30% restante de la compañía que tenemos en Estados Unidos. El año pasado compramos en febrero el 70% y este año en junio hemos comprado el 30% restante, y eso era la parte fundamental de la deuda pendiente que había por pagos, por earnouts o opciones de compra y venta cruzadas, que prácticamente hacen que en el balance de cierre de junio no haya casi cifras. En términos de estas cifras, en cuanto a su reparto geográfico, en grandes números nuestro objetivo es que un tercio provenga de Europa, que básicamente es España, Portugal y Bruselas, un tercio de Latinoamérica y un tercio de Estados Unidos, y más o menos estamos en cifras parecidas a eso. Y en términos de EBITDA, pues hay un desbalanceo un poco más hacia Europa, porque nuestro negocio tradicional procedía de Europa y por tanto pues es el negocio más consolidado y de mejor margen, ¿no? En términos de la separación entre Corporate Affairs y Marketing, pues en ingresos básicamente es un 50-50, 50% Corporate Affairs y 50% Marketing, y en términos de margen, bueno, ahí todavía sigue pesando la parte de Corporate Affairs, que representa 2/3 del margen, porque obviamente la actividad de marketing es una actividad mucho más reciente, ¿no? En este primer semestre del año hemos generado 8 millones de cash flow operativo y hemos invertido 4,5 millones y hemos reducido, o mejor dicho, la aportación del cash flow financiero pues ha sido de menos 4 millones de euros. Sí, al contrario que el año pasado, donde tuvimos una inversión significativa de casi 19 millones de euros, y parte de eso se financió incrementando nuestra posición financiera neta, es decir, con deuda, pues este año se ha producido un efecto contrario. Hemos seguido invirtiendo algo, no tanto como el año pasado, pero desde el punto de vista de la aportación del cash flow financiero pues ha sido negativo. Este dato pues implica un ratio de conversión de caja muy alto, que no es sostenible, obviamente. Nuestro ratio de conversión de caja históricamente pues está en el 70%, entre el 70 y 75%, y este año, básicamente por la mejora en la gestión de working capital que hemos hecho en Estados Unidos, básicamente hemos conseguido que el cash flow operativo sea mayor que el EBITDA, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra estructura de balance, pues seguimos mejorando la eficiencia tanto en el lado del activo como en el lado del pasivo. Hemos reducido
esta es la proporción entre activo fijo y activo corriente, y hemos reducido en 10 millones de euros o 9 millones de euros los activos corrientes, y esto, como digo, viene básicamente por la gestión de working capital. La mejora en la implementación. El año pasado definimos una nueva política de gestión de working capital para hacer mucho énfasis al tener pues una dispersión geográfica significativa. Esto es muy relevante, y esto ha dado como resultado el que seamos mucho más eficientes en la gestión de working capital. Y desde el punto de vista de la gestión de capital, uno de los objetivos también era ser cada vez más eficiente en el uso tanto de recursos procedentes de externos, ¿no? Básicamente de entidades financieras, y el capital, y bueno, seguimos en el trabajo de ser cada vez más eficiente en el uso de nuestro capital, ¿no? ¿Cuáles son los temas fundamentales que hemos visto a lo largo de este primer semestre del año? Por un lado, un entorno de incertidumbre, y esto principalmente ha afectado sobre todo en Estados Unidos y Latinoamérica, especialmente en México. Los dos países donde hemos vivido más incertidumbre en este primer semestre, que se está prolongando durante el año, es en Estados Unidos y México, de alguna manera ocasionado por bueno, pues todas las iniciativas que parece que funcionan, luego no funcionan, que se comunican y luego no se implementan, etcétera, en la política de Estados Unidos con Trump, ¿no? En algunos casos en concreto con influencia directa en lo que a nosotros concierne, porque, por ejemplo, tenemos algunos clientes que dependen de presupuestos de los estados, ¿no? Y ha habido una acción muy dura y casi de ataque con los estados que tienen gobiernos demócratas, donde ha habido reducciones de los presupuestos muy significativas, ¿no? En uno de los casos, por ejemplo, que acabamos de hacer una reducción del presupuesto con ese cliente, pues el Estado ha tenido que reducir un 40% su presupuesto, y eso ha implicado que esta institución, que depende de fondos en parte aportados por el Estado, haya reducido su presupuesto un 50%, ¿no? Y luego, en el caso de México, obviamente por las relaciones estrechas que existen entre los dos países, pues también hemos vivido un periodo de incertidumbre en el que algún cliente importante, por ejemplo un fabricante de coches chino, pues ha reducido significativamente sus planes para el futuro cercano, y eso pues obviamente tiene una implicación directa, ¿no? Hemos cambiado un poco nuestra política de inversión y algo de desinversión por estas razones. Dentro de ese crecimiento que hablábamos al principio, pues la parte inorgánica siempre ha sido, o yo diría que en los últimos 15 años ha sido una parte muy relevante de nuestro crecimiento. En este año tomamos la decisión de ralentizar nuestros procesos de adquisición hasta tener un poco más de visibilidad, sobre todo en el entorno de Estados Unidos. Dentro de nuestra estrategia de crecimiento, el mercado de Estados Unidos era uno de los mercados claves por tamaño, obviamente, y por el tipo de servicio que prestamos. Es uno de los mercados fundamentales para nosotros, y decidimos ralentizar nuestros procesos de adquisición. Todo lo que teníamos en el pipeline, pues en vez de acelerarlo, pues lo que hemos ido es demorando un poco para tener un poquito más de visibilidad sobre el futuro.
y probablemente esto siga así pues, en los próximos meses. Ahora quizá haya una pequeña empresa que sí adquiramos que tiene que ver con el sector de defensa y sector aeroespacial, porque obviamente es uno de los sectores que se sigue con un crecimiento y con una apuesta de futuro significativa, pero probablemente para el resto sigamos con un ritmo más lento que tradicionalmente teníamos, ¿no? Hemos hecho una desinversión, una pequeña empresa de influencia pública que se llama V-Barlet, que teníamos el 10%, desinvertimos, es un proyecto que desde el principio ayudamos a lanzarlo. Hemos estado en el consejo de la compañía y dándole apoyo en estos años, lo han hecho francamente bien, es una compañía ya madura, los dos socios fundadores son dos profesionales excelentes y ha llegado el momento un poco de que volaran solos y le hemos vendido a ellos nuestro 10%, ¿no? Y seguimos manteniendo un reconocimiento con premios como viene siendo habitual, ¿no? El año pasado y este año estamos por encima de los 70 premios a nivel nacional e internacional en diferentes concursos, ¿no? ¿En qué estamos centrados básicamente ahora mismo? El tema fundamental es cómo nos va a afectar la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que eso es un punto clave no solo para nosotros, sino para muchos de los sectores relacionados con servicios profesionales, por supuesto, con casi todos los sectores en general, pero servicios profesionales en especial en esta casa pues, es uno de los casos obvios, pero a nosotros tenemos muy claro que va a determinar gran parte del futuro cómo se utiliza la inteligencia artificial. Llevamos mucho tiempo haciendo inversión en ello y eso implica dos cosas, tanto del punto de vista externo, cómo se gestiona nuestra relación con cliente, y eso afecta, por ejemplo, a la generación de contenido para nuestros clientes, ¿no? Hemos desarrollado herramientas de software basadas en inteligencia artificial donde conseguimos reducir el 70% del tiempo necesario para la creación de contenido para nuestros clientes y obviamente eso pues, tiene un impacto directo en cuántos recursos necesitas para gestionar ese contenido para terceros, ¿no? O la monitorización de las iniciativas legislativas, que es una parte importante del trabajo que hacemos en Public Affairs y que obviamente pues, también tiene una incidencia importante para muchos de nuestros clientes. Hemos desarrollado también una herramienta de software basada en inteligencia artificial que les ayuda a los clientes para poder gestionar mejor esa parte. Y luego internamente también. Internamente, al principio de este año ya habíamos cambiado el 30% de nuestros procesos internos. Probablemente este año pues, estaremos en el torno del 40% y eso implica que muchos de los procesos pues, ya se utiliza inteligencia artificial para gestionarlos. Por eso, aunque Pedro decía cuando ha hecho la presentación que éramos 1.380 empleados, en realidad somos ahora 1.230, ¿no? Es decir, incluso habiendo hecho varias adquisiciones, pues el número de empleados se ha reducido prácticamente en 150 en lo que llevamos de año y probablemente tenemos todavía recorrido ahí para ser más eficientes. Que esto no significa que haya un impacto directo en el margen, ¿no? Porque mi idea básicamente es que realmente esto se termina transmitiendo a los clientes, ¿no? Hay muchos clientes grandes, algunas empresas importantes cotizadas, que en los pliegos de contratación que están haciendo con sus clientes ya están exigiendo una reducción del coste del servicio porque hacen una estimación de cuál es el ahorro que les va a generar la utilización de inteligencia artificial en sus procesos, ¿no?
O sea que no hay un impacto directo, ¿no? Estos son algunos de nuestros clientes, son siempre clientes de primer nivel, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pues Acciona, Amazon, el Corte Inglés, CaixaBank, Coca-Cola, Netflix, IKEA. Bueno, clientes siempre de primer nivel, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este es nuestro consejo de administración. Aquí hicimos un cambio el año pasado significativo, incorporando, cambiando un poco la estructura existente tras el fallecimiento de nuestro fundador en diciembre del 23, pues lo que hemos hecho es equilibrar un poco más las posiciones entre ejecutivos. Hay 3 consejeros ejecutivos y consejeros independientes. O sea, hay un nivel de consejeros independientes mayor que de consejeros ejecutivos. Y la incorporación de mi objetivo era incorporar dos consejeros de bastante peso. Incorporamos a Hilario Albarracín, que fue el presidente de KPMG y es nuestro presidente de la Comisión de Auditoría, y nos da mucho apoyo en todo lo relacionado a los temas contables y de auditoría, y es un muy buen conocedor del funcionamiento de las empresas de servicios profesionales, con lo que desde ese punto de vista pues, también nos ayuda mucho. Y luego también incorporamos a Alfonso Callejo. Alfonso Callejo fue el director de talento de Acciona, director de recursos humanos de Acciona, y obviamente en una empresa como nosotros la gestión de talento es fundamental, y pensamos que necesitamos incorporar a alguien para que todo lo relacionado con la gestión de talento pues, nos ayudará significativamente, ¿no? Y Alfonso es el presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Bueno, estas son adquisiciones que hemos hecho en los últimos años. Como decía al principio, los servicios que hacemos tienen que ver con momentos claves en la vida, en el ciclo de vida de nuestros clientes, y en el que mezclamos pues un enfoque de estrategia con un enfoque de creatividad, y todo eso soportado con tecnologías exponenciales, ¿no? La parte del uso de datos es fundamental en nuestros servicios. Como ponía al principio el ejemplo del servicio prestado estos 18 meses al Banco Sabadell, pues una parte muy significativa del trabajo que hemos realizado es el análisis de datos, ¿no? Para poder darle soporte en tomar las mejores decisiones desde el punto de vista que había que contar, que había que comunicar en cada momento. Bueno, esto hemos hablado ya, la de los premios. Seguimos recibiendo 70, 80 premios al año en diferentes concursos. Un cambio que hemos hecho también significativo este año es el cambio de nuestra fundación. Había una pequeña fundación que se llamaba Fundación JIC, que la hemos cambiado, ha pasado a ser la Fundación José Antonio Llorente en honor a nuestro fundador. Y realmente aquí nuestro objetivo es pues ser un poco más activos. Estamos teniendo un plan de colaboración con muchas fundaciones para intentar potenciar un poco más y ser más activos con la nuestra. Y hemos hecho proyectos este año que han implicado más de 12.500 horas de trabajo de 2.300 voluntarios. Nuestro objetivo, como digo, es seguir empujando para que la Fundación esté cada vez más presente. Y por supuesto, pues igual que antes decía que tenemos un compromiso con todas las políticas de igualdad y diversidad, pues también un compromiso importante con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. En definitiva, somos una compañía que en el tipo de servicio que prestamos en la mayoría de los países tenemos una posición claramente de liderazgo. En esos 13 países donde estamos,
pues en España, Portugal, Colombia y México tenemos una posición claramente de líder, y en el resto de los países pues tenemos una posición excepto en el caso de Estados Unidos y Brasil, que son mercados muy grandes, en el resto pues estamos siempre entre el top 3, top 5 del sector, ¿no? Más de un cuarto de siglo de crecimiento interrumpido, con una presencia a nivel internacional, una oferta integrada en servicios que, como decía al principio, creemos que cada vez la frontera entre lo que es comunicación y lo que es marketing es más difusa, y en muchos de los casos nuestro cliente lo que necesita es que le resuelvan un problema, y eso muchas de las veces tiene que ver con comunicación, pero otras veces tiene que ver con marketing, o en algunos casos con las dos cosas de forma conjunta. Muy importante para nosotros todo lo relacionado con innovación y tecnología y desarrollo de inteligencia artificial, porque obviamente parte del trabajo que hacemos y que se va a hacer en el futuro va a estar influido por ello. Con un fuerte componente de crecimiento en el que hemos demostrado la capacidad para crecer tanto orgánicamente como inorgánicamente, aunque, como decía antes, probablemente en estos meses, en estos próximos meses, hasta que tengamos una mejor visibilidad sobre cómo evoluciona Estados Unidos, esté un poco más ralentizado. No sé si esto se va a resolver muy rápido, porque la verdad las cifras de Estados Unidos no son muy halagüeñas, ¿no? Parece que este año terminarán con un 6% de déficit, y van a tener que reactivar todos los mecanismos de compra de activos para su balance. Bueno, aquí son mucho más expertos que nosotros en este tema, pero las previsiones es que vuelvan a tener que hacer un incremento significativo de las compras de deuda para poder seguir financiando ese déficit, con lo que la visibilidad en el corto plazo no es obvia. Con una política de dividendo modesta, pero yo creo que recurrente. Hemos mantenido desde que estamos cotizados un dividendo de aproximadamente el 2% de nuestro valor de capitalización, ¿no? La idea es que de alguna manera premiemos la fidelidad y el compromiso de nuestros accionistas con una parte de remuneración en cash cada año. Con un equipo que ha demostrado claramente una capacidad de liderar proyectos a nivel nacional e internacional, y con como decía antes, una probada capacidad de crecimiento en estos últimos 30 años de manera continua y constante. Y a partir de aquí, pues, las preguntas que consideréis. Desde casa nos han hecho alguna pregunta, paso a leer la primera. Durante el primer semestre de 2025, los mercados de Estados Unidos y México han tenido un mayor impacto debido a la incertidumbre a nivel macroeconómico. Para el segundo semestre, ¿dicha incertidumbre sigue o se está notando una mejoría, sobre todo en los mercados más afectados? Sigue igual, al menos para nosotros. Nosotros estamos viviendo un segundo semestre muy similar desde ese punto de vista al primer semestre. Probablemente sea un año más de consolidación de las cifras que de crecimiento, o con crecimientos moderados, porque realmente, efectivamente, dos de los mercados principales se están viendo significativamente afectados. En un entorno de transformación digital y creciente demanda de los servicios de reputación, asuntos públicos y marketing, ¿cuáles son los principales mercados geográficos y segmentos de servicios en los que JIC ve mayor potencial y cómo piensa capturarlo? ¿Se podría llevar a cabo más adquisiciones en el corto plazo? Bueno, nuestros
cuatro mercados fundamentales de apuesta de crecimiento son obviamente España y Portugal, Bruselas. Creemos que debido a la situación geopolítica tenemos que hacer un esfuerzo mayor en todo lo que tiene que ver con asuntos públicos y asuntos europeos. Y en América, Estados Unidos, México y Brasil. Esas serían, digamos, las cuatro áreas fundamentales de crecimiento que creemos hacia futuro, ¿no? En una situación normal, nuestra apuesta de crecimiento vendría siendo tanto orgánico como inorgánico, como ha sido hasta la fecha, y como decía antes, pues probablemente en estos meses se ralentizará. Este año solo hemos hecho una adquisición en el primer semestre, una empresa brasileña pequeñita, muy enfocada a temas de salud, que es otro de los sectores que creemos relevante, igual que hablaba antes del sector de defensa y aeroespacial, y por tanto pues ha sido una actividad de crecimiento inorgánico más ralentizada que en el pasado. Y probablemente siga así, todo este segundo semestre va a seguir siendo así, probablemente esta pueda ser la única adquisición que hagamos o si llegamos a tiempo, y si no será para el siguiente semestre, pero no creemos que mantengamos un ritmo como hicimos en el pasado hasta que tengamos un poquito más de visibilidad. Gracias. Y ya la última pregunta. Para el ejercicio 2025 estimáis alcanzar unos ingresos operacionales entre 106 y 114 millones y un EBITDA entre 19 y 20,5 millones. ¿Cuáles son las principales palancas de crecimiento y oportunidades que tiene la empresa por delante para conseguir cumplir con dichos objetivos? Bueno, ahora mismo, obviamente ya con un grado de avance en el ejercicio significativo, ya son realmente proyectos, más que palancas, son proyectos concretos, ¿no? Ahora mismo tenemos media docena de proyectos de un tamaño importante, que el que caigan en este año o a principios del año que viene, pues va a afectar significativamente a las cifras, ¿no? De esos 6 proyectos, uno ya está claro que caerá este año, que tiene que ver con un proyecto muy significativo que hacemos para México en su presencia en Fitur este año, y sin embargo otro pues se ha visto reducido significativamente, como el caso de un proyecto para una institución no gubernamental dependiente de un estado de gobierno demócrata, ¿no? Pero va a depender más de proyectos concretos que de palancas, ¿no? El que caigan no tanto que esos proyectos no se vayan a hacer, que son proyectos que ya están cerrados y están contractualmente firmados, sino más relacionados al propio calendario y a la liberación de presupuestos de esos proyectos para que entren en este ejercicio o en el siguiente. Muchas gracias.